Hola a todos, este va a ser el primer video para, ya va a ser donde voy a poner un poco de práctica, el cual va a consistir en teoría y posteriormente la práctica para explicar, en este caso, lo que es la rotación externa. Y este video es exclusivamente para gente principiante, por lo cual la gente que ya está más avanzada o es muy avanzada, esto prácticamente no les va a servir, pero pues no tiene ningún inconveniente, lo pueden hacer. Quiero empezar explicando que los videos que voy a estar haciendo, y este video eh, en específico, que es el que estoy explicando ahorita, va a ser para desarrollar flexibilidad. No es lo mismo estirar, eh, ya sea por relajarse, para calentar o porque están intentando desarrollar flexibilidad, pero no lo logran, porque hay que contemplar muchas cosas, que es lo que voy a explicar. Van a estar muy resumidas, pero para que se den una idea de lo que se debe hacer para realmente mejorar su movilidad articular y volverse más flexibles. Recuerden, esto es para principiantes. Ahora, como es para principiantes, todo al inicio va a ser un poco molesto e incómodo porque su cuerpo no está adaptado a, en este caso, estirar. Si esto lo pasáramos, por ejemplo, para correr, pues cuando empiezas a correr es un poco molesto. Ya conforme van pasando los días, te vas acostumbrando y se siente más agradable cada vez. Entonces es lo mismo para los estiramientos. Entonces, para la gente que va empezando, pues poco a poco, conforme ustedes vayan sintiendo, y para que lo contemplen y pues realmente que si quieren desarrollar flexibilidad, pues lo vayan haciendo poco a poco y estén mentalizados que al inicio va a ser un poco difícil, pero conforme lo van haciendo, pues todo se va facilitando. Ahora, esto en cuestión de salud, eh, hay que contemplar siempre la salud, pero pues para lo que es ejercicios, esto ayuda mucho a lo que son las sentadillas, porque permiten que cuando ustedes van bajando, eh, a nivel del acetábulo, que es donde está la cabeza del fémur, se une a la cadera, tenga mayor facilidad de movilidad cuando bajan. Entonces se acomoda de cierta forma que se mueve mucho más cómodo y pues es más fácil realizarlo. Esto también, ¿para qué sirve? Para las personas que van empezando en danza o gimnasia, que empiezan o necesitan desarrollar flexibilidad, las aperturas laterales de piernas, como les conozcan, este ejercicio es súper útil, empezar a generar estas rotaciones, porque esto empieza a deformar de cierta forma la cadera y permite que eh, se acomode para facilitar la apertura de piernas y el desarrollo es mejor. Si ustedes quieren abrir las piernas sin generar una rotación externa, es muy difícil abrir las piernas. Si ustedes se ponen de pie y la pierna la dejan normal con los pies viendo hacia enfrente y abren lateral, sube menos que si rotan y luego abren. Entonces estos trabajos son previos a empezar a abrir lateral. Entonces, conforme yo vaya subiendo más videos, esto les va a ir sirviendo de progresión para lo que sigue y aumentar la dificultad y desarrollar flexibilidad de una mejor manera para llevarlo ya estructurado. Ahora, el tejido, ante un estiramiento, se comporta de cierta forma. Esto se lo da la viscoelasticidad. Esto está compuesto de lo que es la propiedad de elasticidad y la viscosidad. Por un lado tenemos la elasticidad, que lo que quiere decir es que cuando nosotros estiramos un objeto y dejamos de aplicarle esa tensión, regresa a la normalidad. Si no tuviéramos esta propiedad en el cuerpo o en los tejidos,
Cuando nosotros estiramos, pues el tejido ya se habrá hecho más flexible, pero como esta propiedad está en nuestro cuerpo, pues regresa a la normalidad. Por eso muchos, o sea, la gente que estira, pues no se vuelve flexible de un día para otro. Y por el otro lado tenemos lo que es la viscosidad, que tiene dos particularidades. La primera es que dependiendo de la temperatura, es como va a ofrecer resistencia ante una carga, en este caso de estiramiento. Entre más frío esté, más difícil va a ser moverlo, y entre más caliente es más maleable y muchísimo más fácil manipularlo. Entonces, esto hace referencia a que hay que calentar bien. Y la segunda particularidad de la viscosidad es prácticamente lo contrario de la elasticidad. La elasticidad, estiramos, soltamos y regresa a la normalidad, pero la viscosidad, estiramos y ese estiramiento lo mantenemos un determinado tiempo, el tejido empieza a ceder, se relaja y la tensión desaparece. Si se desaparece, se deforma, y en este caso, ¿cómo podemos ver la deformación? Pues ganamos más flexibilidad. Entonces llegamos a un nuevo máximo, volvemos a jalar, lo mantenemos un determinado tiempo para que la tensión desaparezca y volvemos a jalar. Entonces, esto se tiene que hacer, como se pueden dar cuenta, hay que mantenerlo un determinado tiempo, por lo cual no tiene sentido estirar muy rápido, porque no le das tiempo al tejido a que esa tensión desaparezca, se relaje y puedas jalar más. Por estas propiedades es importante, estas propiedades son importantes saberlas, porque esto nos permite saber que no se debe de hacer rápido, que el tejido va a regresar a la normalidad, pero si lo deformamos ya no va a regresar al inicio, va a regresar un poco menos, y esto quiere decir que te estás volviendo un poco más flexible. El proceso puede ser de meses, años, dependiendo qué es lo que necesites. Entonces, por esta propiedad de viscoelasticidad, tiene que ser los estiramientos, el jalón, la tensión que se genera, lenta y controlada. Entonces, tiene que ser lenta y controlada, y el tiempo de estiramiento para mantenerlo va a depender de cada persona, por lo cual yo no les voy a decir que lo mantengan un minuto ni 30 segundos. Eso ustedes lo van a determinar. ¿Cómo? Lo van a determinar cuando ustedes empiecen a sentir que el movimiento que están haciendo permite que se desplace cada vez más. Entonces esto va a ser diferente para cada persona, para lo cual pues unos puede que sea 5 segundos, 2 minutos, 10 segundos, lo que ustedes necesiten. Entonces esto va a ser diferente para cada persona, y esto es lo que realmente es útil, porque lo adaptas a lo que tú necesitas, más no lo haces como te lo están diciendo sin explicar nada, simplemente se da y no se explica el por qué. Entonces esto se puede adaptar a lo que ustedes necesiten, y esto lo pueden extrapolar cuando el movimiento se lleva a niveles intermedios y avanzados. De la misma forma, la gente va a necesitar diferentes tiempos de mantención para desarrollar lo que necesiten. Entonces, los movimientos deben ser simples y sencillos, y no hay que hacer variaciones no hay que hacer tantos movimientos para generar lo mismo. ¿Por qué? Porque conforme vaya avanzando, yo voy a dar estímulos para relajar más el tejido. Voy a ir añadiendo movimientos, para lo cual todo se va a volver más complejo. Este es el primer video para niveles principiantes, para lo cual a una persona principiante, como no tiene experiencia o no sabe cómo hacerlo, poner mucha información en un movimiento es muy complejo, porque les cuesta mucho trabajo asimilarlo, y trasladarlo a lo que ellos necesiten va a ser muy complicado. Entonces, entre más fácil,
mejor lo entienden y mejor lo traspasan a lo que quieren hacer. Entonces, esto, si lo van realizando poco a poco, lo graban y ya después lo memorizan, lo entienden. Ya después va a ser posible ir añadiendo poco a poquito más dificultad, más estímulos, algún movimiento diferente, el cual todo lo va a hacer más sencillo. Entonces, no hay necesidad de hacer 30 movimientos para hacer lo mismo. Entonces, con uno es suficiente, y más en niveles principiantes. Ahora, eh, hay en el cuerpo hay algo que se llaman fascias. Esto que voy a explicar es, yo creo que la principal razón por la cual la gente no se hace flexible. Las fascias se acortan. Las fascias son una capita que envuelve al músculo, y el músculo tiene varias capas. Entonces hay varias capas, digamos que es fascia, músculo, hay otra capa de músculo, hay otra fascia, hay otra capa de músculo, hay otra fascia. Las fascias se acortan por estrés, por hacer ejercicio, por estiramientos mal ejecutados. Por ejemplo, cuando estás en un lugar caliente y sales algo frío, se acortan. Esto es prácticamente una contractura, pero las contracturas actúan sobre las fascias. Como las fascias envuelven al músculo, el músculo se acorta. Entonces, si este es un músculo relajado, pero nosotros tenemos una contractura, el músculo va a estar acortado. Entonces no tiene gran utilidad empezar a estirar desde aquí para apenas llegar acá, cuando el músculo normal está aquí. Ni siquiera hemos llegado al punto inicial para empezar a desarrollar flexibilidad. Por lo cual, si esto no se sabe o no lo han visto en algún lado, y ustedes entrenan horas, 2 veces a la semana, dos veces por día, toda la semana, y estiran demasiado y no mejoran, es por esta razón, porque tienen acortados los músculos, porque la fascia está tensa. Eh, ¿Cómo, evitas esto? Masajeándote. Por ahí seguramente han visto los rodillos de yoga, alguna pelotita del tamaño de tenis, de gel, a veces son duras, un poquito más grandes, un poquito más pequeñas. Esas son necesarias para desarrollar flexibilidad. Yo les recomiendo que se compren o consigan material de este tipo, porque lo van a estar usando si realmente van a estar estirando. Cuando van a una clase, cuando estiran solos, etcétera. Entonces, ¿esto cómo se usa? Lo usan para masajearse la espalda, los glúteos, la parte posterior de la pierna, los muslos, las pantorrillas, los brazos, los pectorales, prácticamente todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque esto hace que se relaje, y en vez de estar aquí, llegamos acá, y una vez que llegamos aquí empezamos a estirar para desarrollar flexibilidad. Entonces, si estiramos aquí, estamos intentando desarrollar, pero como no sabemos esto de las contracturas, pues simplemente invertimos mucho tiempo y no mejoramos. Entonces vean la importancia de explicar o tener un poco de teoría y ir separando todo, para que después todo vaya teniendo sentido y se haga de forma progresiva. Entonces, para ya pasar al estiramiento, contemplen siempre, siempre, antes de estirar, masajearse. Entonces, esto es súper importante para que realmente sí puedan desarrollar flexibilidad. Ahora, para pasar al estiramiento, va a ser una rotación externa de lo que es las piernas. Entonces, cuando no tienen rotada la pierna, pues la rodilla está viendo hacia el cielo. Si la rotan, pues el ángulo va a ir cambiando dependiendo de su rotación. El estiramiento va a ser muy fácil. Entonces, antes de estirar, lo primero que se tiene que hacer es, calentar. ¿Cómo van a calentar? Simplemente muevan las piernas.
muevan el cuerpo, denle vuelta a los brazos, a las piernas, muévanlas, pónganse de pie y muévanlas unos 2-3 minutos. Esto va a hacer que se lubrique la articulación, la viscosidad de la articulación se reduzca porque aumenta la temperatura. Entonces simplemente muévanse, nada más muévanse, traten de hacerlo suave y ya después conforme van estirando va a ser como las primeras intentos igual van a servir de estiramiento, que diga de calentamiento, perdón, y ya después poco a poco conforme se vaya repitiendo pues ya empiezan a bajar un poco más. Entonces una vez que ya calentaron, se masajearon, recuerden masajearse, lo que van a hacer va a ser ponerse en mariposa porque esto genera esa rotación. Principalmente el ejercicio o el trabajo lo van a sentir en las ingles o en la musculatura de aductores, que es esta parte interna de la pierna, para generar esta rotación interna. ¿Qué es lo que van a hacer? Muy simple. Como son principiantes, traten de poner sus talones no tan cerca de la pelvis. Para niveles avanzados o medios, ustedes que van empezando, aléjenlos un poco para que estén más cómodos. Sus rodillas posiblemente estén por aquí porque les falta pues mucho recorrido articular. Entonces van a separar un poco los talones de la pelvis. La espalda traten de pegarla bien a la pared. Y de aquí lo único que van a hacer, van con sus brazos de las rodillas, recuerden, lento y controlado, van a empujar a un máximo nuevo, a su límite. Y como lo expliqué hace un momento, debemos mantener esta tensión un determinado tiempo para que la tensión poco a poco se quite y podamos llegar a un nuevo límite. Entonces, mantenemos lo que ustedes necesiten conforme ustedes vayan sintiendo que su tejido cede y llegamos a un nuevo límite. Con el simple hecho de mantener la tensión, los brazos aquí o una tensión suave y controlada, las rodillas van a empezar a bajar poco a poco. Si son muy duros o les cuesta mucho trabajo bajar, apliquen un poco más de fuerza, un poco más de tensión, pero no lo hagan excesivo. Entonces, aplican fuerza, lo mantienen, bajan más. Aplican fuerza, lo mantienen, bajan más y así sucesivamente. Esto lo pueden hacer unas 3 veces cada vez que lo van a estirar y se mueven para relajarse un poco, pueden caminar, mueven las piernas y lo repiten. Digamos que la primera pasada fue calentamiento o nos va a servir para calentar un poco más y una vez más y repetimos. Nos acomodamos, la espalda bien pegada a la pared, las rodillas van a estar arriba, pero ahora van a estar un poco más abajo porque ya están más calientes. Y los talones, si quieren hacer el ejercicio más, el estiramiento más intenso, pues solamente peguen los talones a su pelvis y cuando hagan eso, sus rodillas se van a subir. Pero recuerden hacerlo donde ustedes estén cómodos porque son nivel principiante. Y una vez más repetimos, llegamos al límite, lo mantenemos, respiramos bien, simplemente respiren relajado, no se aguanten la respiración, lo mantuvimos el tiempo necesario para nosotros, llegamos a un nuevo límite y lo mismo, lo mantenemos suave y controlado, respiramos bien y una vez más bajamos un poco más si no es que ya bajaron y lo mantenemos. Recuerden mantenerlo el tiempo que ustedes necesiten necesario. Acabamos la segunda pasada y movemos. Y esto lo podemos repetir 3, 4, 5 veces, las veces que ustedes lo vean necesario. Entonces,
se mueven, se ponen de pie y lo repiten. Entonces, esto va a depender de qué tanto tiempo tengan para estirar. Y si se fijan, es muy sencillo. En resumen, ¿qué deben de hacer? Primero, calentar y masajearse. Pueden masajearse primero y después calentar, o pueden calentar y después masajearse. Es indiferente, pero si es necesario y no lo pueden dejar a un lado el masaje, entonces masajéense. Si no tienen con qué masajearse por el momento, pues intenten usar sus manos, pueden usar las manos y utilizar algo similar a una pelota o a un rodillo de yoga. Va a ser más que suficiente con que se lo pasen en las partes que les mencioné, va a ser más que suficiente. Entonces, primero calientan, masajean y después se sientan, se ponen en mariposa y el procedimiento va a ser dejar un poco despegados los talones de la pelvis, empujamos a un límite, al límite de cada quien, lo mantenemos suave y controlado, relajamos, una vez que lo mantenemos llegamos a un nuevo límite, lo mantenemos suave y controlado y una vez llegamos a un nuevo límite, y esto lo repiten las veces que ustedes consideren necesario, descansan, mueven los pies, caminan tantito y lo vuelven a repetir. Entonces es empujo suave y controlado para llegar a un límite o un máximo, lo mantengo. Esa tensión debe ser suave, y si no es suficiente puedo agregar un poco más porque puede que sea muy duro. Entonces llegué a un nuevo máximo y el procedimiento se repite. Entonces esto sería todo para lo que es nivel principiante y generar rotación externa de pierna. Y si ustedes lo van haciendo, pues su tejido se va a ir acostumbrando a estirar y ya después pueden ir añadiendo dificultad del ejercicio y variaciones para, por ejemplo, ya abrir las piernas laterales y hacer cosas más avanzadas. Entonces, esto sería todo para este video. Espero que les sea útil, realícenlo y pues nos vemos. Adiós.